Proyectar. Genial, muchas gracias. Ok, primero, no sé si me podrían dar por favor acceso para poder proyectar unas diapositivas, pero para ir presentándome, yo soy Martín de la Flor. Bueno, para contarles un poco acerca de mi ministerio, yo soy actualmente director de Ministerios de Apologética Cristiana, MAC. Digamos, como ministerio, vamos a decir nosotros ya operando hace más o menos unos 3 años ya formalmente como MAC, pero el equipo lleva sirviendo en Ministerios de Apologética hace ya casi 9 años aproximadamente, haciendo eventos en universidades, en iglesias en diferentes partes del Perú, incluso afuera. Y bueno, de hecho, Ministerios de Apologética Cristiana es un ministerio paraeclesial que es principalmente virtual. De hecho, una buena parte de nuestro equipo está en Guatemala actualmente y tenemos bastantes también cosas que hacemos por Colombia. Pero bueno, Ministerio de Apologética Cristiana es un ministerio que se dedica principalmente a apologética, como dice el nombre, ¿no? Queremos ayudar a la iglesia, ayudar a los santos a que estén edificados para que puedan hacer frente a los retos que surgen en cada época, ¿no? Si uno estudia, por ejemplo, temas de historia en la iglesia, lo que va a encontrar es que nunca hubo una época donde la iglesia estuvo tranquila, por así decirlo, ¿no? Siempre hubieron retos culturales, diferentes temas que surgían, y la iglesia tenía que hacer frente a cada uno de esos temas a su manera, desde su propia época, desde su propia cultura, de su propio contexto. Y hoy en día nosotros estamos en un nuevo contexto. Estamos viviendo ahora el efecto de varias cosas, ¿no? La globalización, la sociedad líquida y un montón de otras cosas que usualmente se conversan cuando uno habla de sociología o habla acerca de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y uno de los temas que está en boga es el tema de la deconstrucción. Ahora, antes de entrar a esto y contar un poco también sobre mí. Actualmente yo trabajo en recursos humanos, estoy liderando equipos de recursos humanos para una empresa, pero de hecho yo comienzo mi experiencia laboral trabajando como psicólogo, con una formación clínica. La mayoría de mi experiencia fue trabajando con pacientes con cáncer, pero también tuve la oportunidad de trabajar con pacientes adolescentes, ya sea en los últimos años de colegio o algunos estudiantes universitarios que estaban recién ingresando a la universidad. Y este, creo que hoy en día es imposible negar el efecto de las redes sociales, es la realidad. Las redes sociales han terminado siendo un motor o una plataforma que impulsa literalmente cualquier movimiento que sea, lo cual no es malo en sí mismo. Creo que también ha servido mucho para extensión del reino de Dios en la tierra. Muchos ministerios tienen grandes proyectos que se mueven a través de redes sociales y alcanzan muchas personas, pero también ha servido como plataforma para otro tipo de creencias, otro tipo de filosofías, otro tipo de posturas. Dentro de eso ha sido los temas de construcción, por ejemplo. Hoy en día no puedo literalmente entrar a redes sociales, si entras a TikTok o entras a Instagram, sin ver la historia de alguna persona que se crió en un hogar cristiano o se convirtió de muy joven, pero ahora tiene 30 o tiene 27 o tiene más edad y empieza a cuestionar o a hablar acerca de cómo deconstruyó su fe y empieza a hablar acerca de cómo el cristianismo engaña o cómo el cristianismo es malo o cómo el cristianismo miente o cómo su iglesia le hizo daño y demás, ¿no? Uno de los casos para mí más populares es de hecho el hijo de un pastor muy conocido. No sé si ustedes han escuchado del pastor John Piper, por ejemplo, que es extremadamente conocido en el mundo americano. Es un pastor calvinista, súper reformado, o sea, súper tradicional, conservador, que es un referente en el mundo americano conservador evangélico. Pero su hijo no es cristiano. Y no solamente no es cristiano, sino que crea contenido en TikTok, por ejemplo, hablando sobre su fe, su experiencia en la iglesia y hablando acerca de su proceso de construcción, cómo así se dio cuenta de que realmente la fe cristiana lo engañaba y cosas de esa naturaleza. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la deconstrucción, voy a explicar un poco de qué estamos hablando, qué significa eso, y voy a hablar acerca de cómo podemos hacer frente a este fenómeno. Y para eso, obviamente, voy a hablar acerca de apologética, porque creo que es el mejor mecanismo, la mejor herramienta, el instrumento que nosotros tenemos como iglesia para hacer frente a estas cosas.
Así que, primero, cuando hablamos de deconstrucción, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿A qué nos referimos? La deconstrucción es la reevaluación crítica de creencias y prácticas dentro del cristianismo. Esto en principio, y quiero dejarlo claro, en principio no es algo malo, ¿sí? Creo que llega un momento en la vida de toda persona que se ha criado en un contexto cristiano, por así decirlo. Quizás tus padres han sido cristianos o desde muy chicos empezaron en una iglesia y se tiene esta premisa, ¿no? De que estas personas son creyentes, de que son cristianas cuando quizás no lo son de verdad. Son, no son exactamente parte del cristianismo, sino son parte de la cristiandad, por así decirse, ¿no? Y llega un momento en sus vidas donde tienen que tomar la decisión de si realmente quieren identificarse como cristianos o no, de si realmente quieren ser seguidores de Jesús, porque finalmente entienden el peso de esas palabras. Y eso usualmente está acompañado con una reevaluación crítica de las creencias y las prácticas dentro de su iglesia, ¿no? Pero ese fenómeno también puede llegar a ser algo bastante nocivo cuando se maneja de manera equivocada. Entonces, cuando hablamos de deconstrucción, hablamos de esto, ¿no? De ese momento donde alguien dice, oye, ¿es verdad lo que creo? Donde realmente cuestionas, mi pastor dice esto, o eso es lo que yo he escuchado a mis padres, o eso es lo que se predica los domingos, esto es lo que yo siempre he creído, lo que me han enseñado desde la escuela dominical. ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Esto es lo único que hay? Oye, pero yo he visto esto de acá y tiene sentido, ¿y eso qué significa sobre mi fe cristiana? Entonces, ¿es falsa? Y empiezas a abordar, empiezas a ahondar en esos temas. Entonces, algunos aspectos claves, yo diría que en resumen, cuando hay un proceso de construcción de la fe, se dan dos cosas. Hay un tema de cuestionamiento de doctrinas, ¿no? De ciertas creencias dentro del cristianismo, y hay un tema de crítica cultural e histórica, temas más de contexto, temas más de la sociedad, ¿no? Solo para unos ejemplos, en mi experiencia trabajando con universitarios, lo que yo he visto que usualmente son los temas que más resaltan cuando una persona pasa por un proceso de construcción, suelen ser temas de inerrancia bíblica, ¿no? ¿Es verdad que la Biblia es inerrante? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo sé yo? Porque vi un video en YouTube y luego escuché a una persona en TikTok decir que la Biblia está equivocada y tiene 13.000 errores, y la verdad es que sus argumentos parecen muy convincentes, ¿no? Sanación, de nuevo, no estoy diciendo que ninguno de estos puntos, obviamente estoy de acuerdo con la inerrancia bíblica, pero entiendo que dentro de la iglesia hay diferentes posturas sobre varios de estos puntos, ¿no? Sobre creacionismo, sanaciones, cómo funcionan, etcétera. Pero eso es lo que yo he visto en los estudiantes universitarios. Historias de sanación, Martín, pero eso es cuentos. ¿Cómo va a ser cierto? Milagros, ¿no? Creacionismo es otro también bastante común. Muchas iglesias, bueno, dejando claro que dentro del mundo cristiano existen diferentes posturas sobre esto. Obviamente, todo el mundo cree que tiene la correcta y que los demás están equivocados, y eso está bien, eso es importante. Pero muchas veces, por ejemplo, hay personas que creen que desde niño me han enseñado que el mundo fue creado en 7 días. Bueno, en 6 días técnicamente. Y cualquier otra posición significa que ya no soy cristiano. Quizás sea cierto, no estoy diciendo que sea falso, pero llego a la universidad y me encuentro con mucha gente muy educada que me dice que lo que yo creo está mal. Entonces, ¿qué hago, Martín? O sea, ¿cómo puedo seguir yendo a mi iglesia si es que me están enseñando una mentira? ¿No? Temas, por ejemplo, que dependen mucho de tu tradición o depende mucho de la denominación de la que seas parte, pero por ejemplo el don de lenguas o incluso posturas sobre el diezmo, ¿no? Estas son cosas que terminan siendo cuestionadas. Yo sé que hay muchas cosas más, ¿ya? Pero en mi experiencia yo he visto que estos son los principales temas, pero va a depender mucho de cada contexto. Ahora, antes de avanzar, igual decir, ¿no? No estoy diciendo que ninguna de estas posturas sea cuestionable o de las que pueda haber discusión. De hecho, hay muchas iglesias que tienen debate, por ejemplo, sobre cómo entender el don de lenguas o como sobre cómo entender el diezmo inclusive. Y eso no te hace necesariamente liberal o conservador, ¿no? Solo para dar un ejemplo, las iglesias bautistas reformadas, que son extremadamente conservadoras, no creen en el diezmo como una norma para el cristiano en el Nuevo Testamento.
Igual creen que obviamente el cristiano está obligado a dar para sostén de su iglesia, pero no creen que el diezmo es, o sea, que el argumento detrás del diezmo es correcto. Mi punto es, puede existir diferentes posturas sobre estos temas, pero el problema suele ser que estos cristianos o estas personas que pasan por este proceso de construcción no están debidamente acompañadas, no tienen obviamente todo el bagaje, toda la información, toda la discusión, y cuando empiezan a cuestionarse estas cosas, su fe tambalea. Sienten que todo el edificio de cristianismo que han tenido toda su vida empieza a tambalear y sienten que su cosmovisión entera, la forma entera como ellos ven el mundo, simplemente se rompe y se quiebra, ¿no? Otro tema que también surge son críticas culturales, históricas, ¿no? Temas más de cultura. Por ejemplo, temas pro LGBT o LGBTQ+, ¿no? Hace varios años el principal tema de conversación era el tema de la homosexualidad y matrimonio gay. Hoy en día te diría que ni siquiera ese es el principal tema de conversación, porque ya hay iglesias que casan personas, parejas homosexuales. Hoy en día el tema de conversación es qué significa ser hombre y qué significa ser mujer y qué significa que alguien se identifique como el otro género, ¿no? El tema trans. Especialmente ahora por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Que hemos visto atletas transgénero participar en categorías femeninas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos entender eso como iglesia? Y más allá de eso, ¿qué es lo que sucede con esas personas que se han criado en una iglesia, que quizás no tienen claridad sobre todos estos temas, pero toda su vida le han dicho que esto es la forma correcta, eso es lo que está bien, pero de repente vas a una universidad, por ejemplo, y todos tus amigos te miran como si fueras un bicho raro, ¿no? O peor aún, como si fueras el villano, ¿no? Oye, ¿tú qué te estás metiendo en lo que dos personas quieren hacer en la privacidad de su cuarto? Pues, ¿y a ti qué te interesa? ¿No? ¿Y a ti qué te interesa si una pareja quiere casarse? ¿Que está mal? ¿Por qué sería mal? ¿No? Similarmente, temas de aborto, por ejemplo. Ese es un tema bastante sensible porque obviamente lo que sucede también es que muchos cristianos, por ejemplo, o muchas personas que se crían en contextos cristianos o que se crecen en contextos cristianos, usualmente ese tema se aborda de manera muy abstracta, ¿no? El aborto está mal, como si fuera algo más filosófico, más etéreo, ¿no? Más gaseoso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes esta conversación en el contexto de que tengo una compañera, una amiga, que ha realizado un aborto, ¿no? Que hay una persona real con nombre detrás de esto. ¿Cómo entiendo eso? Mi amiga no es una mala persona. O sea, entiendan que esos temas empiezan a tambalear cómo uno entiende su fe y te motivan, te llevan a una reevaluación crítica de tus creencias y de tus prácticas eh, con las que tú has sido criado, con las que esa persona ha crecido o lo que le han enseñado, ¿no? Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que, obviamente, creo que la mayoría va a entender que hay ciertos puntos como inerrancia bíblica sobre los cuales no hay mucha discusión dentro del contexto cristiano este, estándar, por así decirse, ¿no? Pero hay algunos de estos puntos que podría haber conversación, ¿no? Por ejemplo, eh, igual, como dije, el tema de diezmo, tema de creación, hay debate sobre esto dentro de gente cristiana, pero similar, ¿no? Son los principales puntos que yo he visto donde empieza a surgir este debate. Ahora, lo que yo estaba diciendo es, y es un punto clave, chicos, es que no necesariamente un proceso de construcción es algo malo. Un proceso de construcción em, puede terminar de dos formas. Puede terminar en destrucción, que es lo que sucede cuando las personas no, no son guiadas apropiadamente, cuando las personas terminan decepcionadas de su iglesia, cuando las personas terminan con mucho escepticismo de las experiencias religiosas. Y usualmente esto es muy triste porque, de nuevo, ¿no? Yo creo que la iglesia y la familia usualmente son comunidades bastante buenas, bastante bonitas, muy independientemente de que evidentemente somos el cuerpo de Cristo. No cambia el hecho que igual son comunidades, ¿no? Y cuando una persona pasa por un proceso de construcción que termina en destrucción, abandono de la fe, esto obviamente rompe la relación que hay con la comunidad eclesial, con tu familia misma inclusive. Y bueno, finalmente lleva a lo que es el abandono de la fe, ¿no? Pero un proceso de deconstrucción también puede llevar a reconstrucción, que es cuando la persona, en vez de abandonar la fe, ahora realmente se ha cuestionado esas cosas, se ha dicho, oye, ¿por qué creo esto?
y he encontrado una verdadera convicción detrás de las cosas que creía. Y en vez de abandono de la fe, en vez de decepción de la iglesia, más bien encuentra nueva fortaleza espiritual, nueva convicción, tiene claridad doctrinal. No creo algo porque me lo han dicho, lo creo porque yo mismo lo he estudiado, porque yo mismo lo he pensado, porque yo le he metido cabeza a estas cosas, ¿no? Y muchas veces lleva nuevas perspectivas, ¿no? Eso también es algo que a veces nos aterra, pero debemos entender que no necesariamente, y lo voy a decir con miedo de que ese tipo de cosas que dices en voz alta y hace que no te inviten de nuevo, pero no necesariamente la postura de tu iglesia es la única postura ni la postura correcta, por así decirse. Obviamente ese tipo de cosas que uno tiene que conversar bajo sujeción con su pastor, porque obviamente la iglesia es una autoridad, pero sí es importante entender que dentro del mundo cristiano hay diversidad de cosas que uno puede, hay diversidad de perspectivas sobre varios temas eh, y no necesariamente disidencia o discrepar sobre un tema hace que uno deje de ser cristiano o cosas similares, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros frente a esto? Hay dos pasajes que me gustaría compartir con ustedes. El primero es un pasaje que es clave cuando hablamos de apologética, que es Primera de Pedro 3:15, que dice lo siguiente, dice, este es un pasaje, perdón, que el apóstol Pedro le escribe a toda la iglesia, ¿sí? Esto no lo escribe el apóstol Pedro para hablarle a los más educados o hablarle solo a los apóstoles o solo a los pastores. No, eso es algo que él escribe para toda la iglesia. Y les dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Cómo debo presentar defensa? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La realidad es que, chicos, en el mundo vamos a enfrentar mucha oposición. Y no solo oposición, sino porque no necesariamente, vamos a decir, las personas van a venir con preguntas o con cuestionamientos con fines malignos, ¿no? No necesariamente todo el mundo se va a acercar para ser un villano, ¿no? No para oponerse a ti. Hay personas que también se van a acercar simplemente porque tienen preguntas, pues, ¿no? Porque quieren saber, porque tienen dudas, ¿no? Y acá el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que estar siempre listos para poder presentar una defensa. La palabra defensa aquí, en griego, es apología, entonces, que es de donde viene la palabra apologética. Esta palabra se usaba en el contexto legal para cuando tú tenías que defender, tú eras abogado y tenías que defender a tu cliente, una cosa así, ¿no? Entonces era presentar un caso, ¿no? Tenías que presentar tu argumento, tu argumentación a favor de lo que crees. Cosas importantes es que, miren, si ustedes quieren, la verdad, ayudar a personas a poder explorar los temas de la fe cristiana, poder responder preguntas, poder ayudar a las personas a atravesar esos procesos de construcción o incluso predicar y compartir tu fe con personas que no son creyentes, la forma como tienes que hacerlo también acá está bien clara, ¿no? Primero tienes que santificar a Dios en tu corazón. Si no santificas a Dios en tu corazón, no estás haciendo nada, ¿no? Y segundo, cuando tú converses y presentes esa defensa, lo tienes que hacer con mansedumbre y con reverencia ante la persona que te demande razón de tu esperanza. O sea, no es un tema de actuar de manera agresiva con el que te hace una pregunta, sino que es actuar con mansedumbre y actuar con reverencia a la persona que te hace una pregunta. Yo muchas veces me pregunto cuántas veces han sentido, por ejemplo, eh, oye, bueno, estas personas que pasan por estos procesos de construcción, muchas veces pasan por experiencias muy malas con sus iglesias y con sus familias, porque vienen con dudas, vienen con preguntas, vienen con incertidumbre y confusión, y en su iglesia, en vez de recibir respuestas mansas y gente que los trate con reverencia, más bien reciben respuestas hostiles, agresivas e irreverentes, más bien, ¿no? Lo contrario. Por eso siempre debemos santificar a Dios y eso nos debería llevar a nosotros a actuar con mansedumbre y con reverencia para las personas. Pero también hay este otro pasaje muy interesante, donde el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que nosotros usamos, o sea, somos humanos, pero no luchamos
como lo hacen los humanos. O sea, no me voy a agarrar una espada, una pistola y ponerme a pelear contra, no sé, pues, o sea, contra una persona no creyente, ¿no? Nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, ¿no? De nuevo, parte esencial de lo que significa hacer apologética, compartir tu fe, ayudar a estas personas a atravesar este proceso de construcción, a poder ayudar quizás a amigos que están explorando la fe cristiana, es, es derribar razonamiento humano y argumentos falsos. Y tienes que capturar esos pensamientos rebeldes y les enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, ¿no? De nuevo, miren las palabras que usan, ¿no? Argumento, razonamiento, enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto es algo más cognitivo, ¿sí? O sea, necesariamente tú vas a tener que discutir, argumentar, conversar, dialogar, enseñar, ¿no? No es simplemente, no sé, pues, o sea, bueno, no voy a decir algo que va a sonar mal, pero he escuchado muchas veces que la gente dice, no, Martín, la palabra de Dios nunca regresa vacía, así que voy a soltar pues, pasajes bíblicos y el Señor hará algo, pues no. Y yo digo, oye, eso es lavarte las manos, o sea, eso es, o sea, yo confío en que el Señor obra, por supuesto que sí, pero eso no es excusa de que tú seas mediocre con cómo haces tu trabajo ministerial. O sea, el apóstol Pablo nos está mandando a derribar fortalezas de razonamiento y destruir argumentos falsos. ¿Por qué no lo haces? ¿No? Entonces, todo esto se hace con apologética. Entonces, ¿qué es la apologética? La apologética es la arte y la ciencia de presentar una defensa de la fe cristiana. ¿Y para qué sirve? Sirve para presentar esa defensa, se basa en argumentos y persuasión, y sirve para responder preguntas, responder objeciones, para fortalecer la confianza de los clientes y para poder tener este diálogo con personas de diferentes creencias o diálogo y reflexión con personas que están pues dudando, explorando la fe cristiana. Ahora, quiero ir de frente al grano. ¿Cómo podemos ser nosotros luz en medio de este contexto? Martín, ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo ser útil en el contexto, en un contexto donde veo, pues, muchas de las personas con las que yo me crié, por ejemplo, en la iglesia, amigos que eran estudiantes de coronel, cuando estaban en secundaria, por ejemplo, venían a la iglesia siempre, pero ahora en la universidad veo que están cuestionando literalmente cada pilar de su fe y no sé qué hacer al respecto, ¿no? Y veo amigos que quizás iniciaron la fe cristiana y se emocionaron y venían y servían por todos lados y querían seguir a Jesús, pero ahora veo que, pucha, en la universidad justo ha surgido, no sé, estamos con amigos y justo hablamos de cierto tema y le preguntó al pastor y el pastor le dio una respuesta y no le gustó y ya no sé si quiere venir y lo veo medio desanimado. ¿Qué puedo hacer yo al respecto, no? De ese amigo que quizás también les va a pasar, depende de la edad que tengan, de que en la universidad es bastante creyente y bastante firme y quiere seguir a Jesús, pero empieza la vida laboral, empieza a ganar dinero, se empieza a juntar con sus amigos de trabajo y de repente lo empiezan a jalar para otro lado y empieza a cuestionarse, ¿qué hago perdiendo mi tiempo en la iglesia? Y si esto es verdad o no es verdad, bueno, dicen que sí, no lo sé. ¿Cómo puedo yo como cristiano ser luz y sal en este contexto? Yo tengo para ustedes, chicos, eh, tres consejos. Tres consejos. Primero, incentiva el cuestionamiento, para comenzar. Chicos, las preguntas no están mal, ¿ya? No está mal hacer preguntas. Lo malo es quedarse con la duda. Y también es importante porque si tú prohíbes a alguien de cuestionar la fe cristiana, tú ya perdiste tu credibilidad, ¿no? Si alguien te dice, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, haz esto, y tú le dices, ¿por qué? Porque sí, tú inmediatamente dices, no te creo, ¿no? Tú inmediatamente, el reflejo natural humano es decir, ok, no hay algo raro aquí, ¿no? Porque si hay una buena razón, me la vas a dar. Ese es el instinto normal, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, digamos, estás enfermo y tienes alguna tía o una amiga de tu mamá viene y te dice, ay, papito, mamita, toma este medicamento y te da pues un menjunje de uña de gato con no sé qué cosa y te dice, no, no sé, es mágico y no sé cuánto, si me le dio un chamán, tómalo. Y tú le dices, pero ¿por qué lo debería tomar? ¿Por qué me va a ayudar? Y te dice, oye, no fastidies, tú toma nomás, confía, no preguntes, ¿no?
tú inmediatamente se te dispara pues una alerta roja en tu cabeza y te dice, no, a ver, espérate. O sea, si tú me dices que esto es saludable por un fin, no sé, nutricional o algo, entonces argumentalo, pues, ¿no? Pero no te voy a creer porque sí. Y es lo mismo con la fe cristiana, ¿no? O sea, cuando tú tienes personas que se han criado toda su vida o que quizás han llegado a la iglesia joven y que quizás como que se han metido mucho, pero nunca han tomado el tiempo de realmente cuestionar su fe, de realmente como que pensar sobre estas cosas. Si tú le dices, no, no, ¿sabes qué? Oye, no fue así, tú crees nomás, confía, o son mentiras del diablo, lo que va a pasar es que esa persona inmediatamente te ve y dice, ok, ¿sabes qué? Yo quiero, tengo preguntas, necesito respuestas, tú no me las quieres dar. O no me las quieres dar o no lo sabes, literalmente. Y pierdes credibilidad. Eso es lo que pasa. Ya no confío en ti. ¿Para qué para qué te voy a hacer preguntas si no me vas a responder? Si ni siquiera te importan, ¿no? Entonces, lo primero es, chicos, las preguntas no están mal, incentiva el cuestionamiento. Lo segundo es que es importante entender que unidad no es uniformidad, ¿ya? En la iglesia somos uno, no necesariamente somos uniformes. Hay diferentes iglesias que tienen diferentes posturas, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, que alguna vez, para un ejemplo, ¿no? Que no es muy popular, pero teníamos una persona que venía, que iba a la universidad a estudiar una ingeniería, creo que era ingeniería química o algo así, y esa persona era de una iglesia, era cristiana y era de una iglesia donde, eh, bueno, por ejemplo, no estaba bien visto que ella como mujer usara pantalón, pero parte de su carrera involucraba que ella fuera al laboratorio, y para entrar al laboratorio a poder hacer sus clases, ella tenía que usar un pantalón, porque de otra manera no era seguro, era peligroso para ella, porque se le podía caer un químico encima y se hacía daño. Y la respuesta de sus líderes sobre esto fue, bueno, abandona la universidad, ¿no? Sal de esa carrera, no es bueno, te están metiendo mentiras. De nuevo, puede ser cierto, puede ser falso, pero antes de llegar a decir como que, antes de llegar a decir, por ejemplo, yo me imagino que hubiera pasado si esta chica empieza a cuestionarse. Oye, ¿realmente qué tan malo es usar un jean, por ejemplo? ¿No? Usar un pantalón. ¿Esa reflexión la debería llevar a abandonar la fe cristiana? No, porque hay muchas iglesias y no todas las iglesias tienen ese tipo de posturas. Hay iglesias donde no hay problema con que uses un pantalón, no hay problema con que uses un short, te dirían inclusive, ¿no? Hay diferentes iglesias con diferentes posturas sobre diferentes temas. No necesariamente todas las iglesias van a ser iguales. Eso no significa que una iglesia sea mejor que otra tampoco. Algunas iglesias pueden tener cosas medio equivocadas, ninguna iglesia es perfecta también. Pero es importante entender que todas las iglesias somos unas, estamos unidos, pero no somos uniformes, no somos iguales. Y eso es importante porque puede ser que tú converses alguna vez con algún amigo que empieza a explorar quizás la fe cristiana, empieza a reevaluar sus creencias y llega a cosas que te van a parecer rarísimas. Te va a decir cosas que tu principal instinto es como que, oye, esto, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que enseñan en la iglesia, pues en nuestra iglesia. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer con mucha madurez y con mucha calma es, a ver, ¿este es un evangelio diferente? O sea, ¿tú me estás hablando de algo que ya no es cristianismo o simplemente es una diferencia doctrinal? Un punto sobre el cual podemos estar de acuerdo en que vamos a opinar diferente y si, bueno, para ti es un problema, puedes buscar otra iglesia cristiana donde eso no sea un problema y listo, se acabó, ¿no? Eso es algo que requiere mucha madurez de nuestra parte. Y lo digo porque eso ha pasado, por ejemplo, personas que tienen diferentes posturas sobre el diezmo, diferentes posturas sobre, por ejemplo, la relación de la iglesia y la política, personas que tienen diferentes posturas sobre la creación de la tierra o diferentes posturas sobre cómo debe ser la autoridad dentro de una iglesia, pastores, presbíteros, consistorios, no sé qué, ancianos. Y está bien, o sea, los cristianos tenemos permiso para tener diferentes posiciones.
con tal y cual esto no configure un evangelio diferente. Y por eso, para hacer luz en ese contexto, chicos, tenemos que tener claros, cuando estamos conversando con alguien, oye, esta persona está teniendo una crisis de fe porque se está cuestionando algo que, pucha, lo va a sacar de la fe cristiana. O sea, no sé, Martín, últimamente me pregunto, ¿realmente, o sea, cuando hablan del Espíritu Santo y que uno lo siente, ¿realmente lo estoy sintiendo o es simplemente emoción? Ya no lo sé. Ok, eso sí es algo que es otra cosa, ¿no? Eso sí es como que, ok, eso sí está entrando en choque contra cosas muy básicas y claves de la fe cristiana. Pero si alguien me dice, no sé, imagínate que soy de una iglesia pentecostal y me dicen, oye Martín, o sea, veo el tema de, no sé, la manifestación del Espíritu Santo y diferentes cosas que veo en la iglesia y cómo es la liturgia, cómo es la celebración, cómo es el culto, por ejemplo, y siento que no conecto con eso, yo no siento estas cosas y no sé. Bueno, o sea, mira, si prefieres una iglesia bautista, no hay ningún, eso no te hace no cristiano, ¿me entiendes? Simplemente si tienes diferencias doctrinales, ¿no? Y es importante entender eso, porque no necesariamente cuando la persona tiene un cuestionamiento, de frente tenemos que saltar a, oh, no, 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 o crees esto o no eres cristiano. Porque no necesariamente es así, pues. Y lo tercero, chicos, y lo más clave, y con esto quiero ya entrar a cerrar los últimos 5 minutos con unas cuantas cosas más prácticas, es tómatelo en serio, ¿ya? Últimamente, yo estaba hablando con un amigo que él viene, yo soy parte de la Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico, y él viene de una alianza de provincia. Y estábamos conversando sobre, eh, estábamos conversando sobre un tema, porque tiene mucha familia católica, y familia católica muy, muy educada. O sea, que de verdad ha leído historia de la iglesia, que ha leído pues encíclica, ¿no? Y él me decía, Martín, ¿por qué no creer en la veneración de íconos, por ejemplo? En venerar una estatua de María o venerar, por ejemplo, una estatua de un santo. Y, y fue una conversación larga. O sea, nos tiramos una conversación de fácil 2, 3 horas conversando sobre por qué es que no creemos en la veneración de íconos. Donde, o sea, y bueno, por buena suerte o por obra divina, es uno de los temas que como yo estoy metido en Ministerio de Apologética manejo. Y puedo conversar sobre, por ejemplo, el debate histórico de la iconoclasia en Nicea II en el siglo VII y cómo lucían esos textos en el siglo I y demás, ¿no? Pero lo que me pareció interesante fue que cuando terminamos de conversar, él me dijo algo que me sorprendió y me dijo que yo era el primero, porque él recién venía a Lima, ¿no? Y me decía, era el primer cristiano que se topaba, que se tomaba en serio su pregunta. Porque la mayoría de cristianos evangélicos simplemente no lo tomaban en serio, le decían, oye, ¿qué te pasa? Obviamente está mal, cállate, ¿no? O sea, como que, o simplemente lo ignoraban, ¿no? Pero eso está mal, obviamente es idolatría, ¿no? Pero nadie le explicaba por qué, nadie le daba un argumento de por qué. Y la realidad es que nadie se lo estaba tomando en serio, pues. Por eso, la mejor recomendación que doy es, tómatelo en serio. O sea, no respondas por responder. Si no sabes, no inventes, investiga. Y finalmente, no es un tema de discutir, es un tema de dialogar, es un tema de conectar con la persona. De nuevo, los procesos de construcción bíblica, chicos, las personas están siendo bombardeadas ya por redes sociales con diferentes posturas, diferentes cosas, diferentes creencias, que los invitan a dudar sobre la inerrancia de la Biblia, los invitan a dudar sobre, los invitan a dudar sobre si Jesús realmente existió, si los milagros realmente pasaron, sobre si evangelizar está bien, inclusive, sobre el aborto, sobre todas estas cosas, ¿no? Y las personas están siendo bombardeadas por esto. Si tú quieres ser de ayuda, tienes que conectar con la persona. Y eso es importante, tienes que conectar con la cultura. No se trata solamente acerca de discutir, no se trata solamente acerca de decir, eso es lo que creemos y ya está. O incluso, ni siquiera, solo de debatir o lanzar argumentos, ¿no? Em, Acá hay un texto que me gusta mucho, este es Alistair McGrath, que tiene un libro que se llama Mera Apologética, donde él dice que la apologética se trata de construir puentes, permitiendo que las personas crucen desde el mundo que ya conocen a uno que necesitan descubrir, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que siempre me ha impactado es cuando las personas preguntan,
Por ejemplo, oye Martín, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es una pregunta que a mí me tocó responder muchas veces porque yo estaba trabajando en un hospital con pacientes con cáncer. Y, y sí me ha parecido curioso porque en mi experiencia, cuando hemos ido a conversar con estudiantes, algunos cristianos, otros no cristianos, explorar esos temas y nos decían, por ejemplo, el tipo de respuesta que recibían en sus iglesias o recibían de su familia cristiana, siempre eran respuestas como que, bueno, mira Martín, Dios obra de maneras misteriosas, ¿no? Bueno, no lo sabemos, será por algo. Y eran respuestas muy flojas, pues es la realidad, es una respuesta muy floja. No te le estás tomando su pregunta en serio. O sea, a veces me pregunto como que alguna vez te ha tocado tener a una persona que ha perdido un hijo, o una persona que acaba de perder a su padre, o una persona que se entera que va a morir, ¿no? Que es algo que pasa en el hospital, va a morir en 4 meses. Eso es lo que le va a pasar. Eh, y le dices algo así como que, bueno, Dios tiene grandes planes. O sea, es una respuesta que no conecta, no te estás tomando en serio, ¿no? O inclusive, imagínate que me pongo a dar argumentos, ¿no? Bueno, mira, hay una razón lógica por la cual Dios puede permitir la maldad y el sufrimiento. ¿Qué le importa un argumento? No va a conectar con su dolor, no va a conectar con su situación, ¿no? O sea, puedes tener respuestas muy filosóficas y bastante densas, pero eso no me va a ayudar a mí a poder hacer sentido del mundo en el que vivo, donde, ¿sabes qué? O sea, me acabo de enterar que tengo leucemia y cuando le pregunto a personas cristianas sobre por qué Dios puede permitir esto, solo me miran con lástima y no tienen ni idea. Y fácil por ahí vi un pastor en radio, escuché un pastor en la radio que decía que si tú tienes fe y oras, vas a ser sanado, y si no eres sanado es porque no has orado con suficiente fe. Entonces, ¿qué rayos estoy haciendo yendo a la iglesia, Martín? O sea, ¿en qué estoy creyendo, no? Y tú puedes ver en sus ojos cómo toda su fe está siendo completamente destruida y las personas no se toman eso en serio. No están construyendo puentes, ¿no? Para eso sirve la apologética. La clave es, como yo les lo pongo acá, para ya cerrar, la clave es siempre incentivar el cuestionamiento, no callar esa pregunta. No puedes simplemente ignorarlo, no puedes simplemente apagarlo. Y entender que hay diferentes respuestas en diferentes iglesias. Tener una respuesta diferente, llegar a una conclusión diferente a la de tu iglesia no necesariamente te hace no cristiano, ¿no? Pero finalmente lo más importante es tomártelo en serio. O sea, de verdad, tomártelo en serio, conectar con la persona, entender por qué se está cuestionando lo que se cuestiona, por qué cosas está pasando. Y más allá de simplemente soltar argumentos, que es lo mínimo que deberíamos hacer, o sea, de verdad responder la pregunta, es conectar, ¿no? Oye, si tú crees que el aborto, por ejemplo, debería ser legal, ¿por qué? O sea, ¿por qué piensas eso? Porque para nosotros es súper simple. Ah, no, bueno, no puedes quitar la vida, pero ¿dónde está, por ejemplo, la persona que empatiza con esa mujer adolescente que está embarazada y que su casa la están la están sacando de casa? Con la persona que está viendo, por ejemplo, que no va a poder acabar la carrera universitaria porque está embarazada, o la persona que ha sido víctima de abuso, por ejemplo. O sea, no podemos simplemente dar respuestas y no empatizar, no conectar con la cosa, o sea, con la situación con la que el otro está pasando. Porque esas son las razones por las que un cristiano podría cuestionarse el tema de aborto, porque no es simplemente un tema de argumento, es un tema de cosmovisión, ¿no? Entonces, chicos, para no hacerla muy larga, la deconstrucción es esta reevaluación de creencias y prácticas que nos lleva a cuestionar doctrinas. Algunas cosas hay discusión, otras no, pero siempre es esa como que cuestionamiento de doctrinas. Y también está esta parte de crítica cultural e histórica, ¿no? Temas sociales. Lo que debemos entender es que esta deconstrucción o te lleva al abandono de la fe o te lleva a una nueva perspectiva, a una nueva convicción cristiana. Y nuestro trabajo es poder ser luz y sal para estas personas, ser luz y sal para estas personas. Y los tips que yo le doy para hacer luz y sal es, oye, incentiva el cuestionamiento, no los calles. Segundo, entiende que diferentes iglesias tienen diferentes posturas. Lo importante es que la persona sea cristiana, no que sea cristiana y de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Y tercero, tómatelo en serio. De verdad, no respondas por responder, conecta con la persona, tómatelo en serio, sé empático y no se trata solamente acerca de debatir y ganar discusiones, se trata acerca de ganar vidas. Y eso debería motivarnos a nosotros a conversar
con un espíritu de mansedumbre y reverencia. Pero nada, chicos, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso a Martín de la Flor, licenciado en Psicología, que esta tarde ha tenido el honor de poder acompañarnos con su ponencia. Muchísimas gracias. Asumo que debe haber preguntas, pero por favor las invitamos a que puedan dejarnos sus preguntas, ya sea por el chat o puedan escribirnos hacia soporte para al lapso de estos días ayudarles con alguna respuesta en el caso de ser necesario, ¿no? Muchísimas gracias, Martín de la Flor, una vez más. Vamos a dar nuestros emoticones de fuertes aplausos hacia Martín. Espero que nos puedas seguir acompañando. Es grato tenerte aquí esta tarde. Listo. Ajá.